¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio, a la misma hora a través de la poderosísima señal de Telecentro Canal 13. Soy Miguel Otañez, estaré con ustedes esta hora completa compartiendo informaciones, analizando temas a profundidad para todos ustedes. De manera que de antemano les agradezco que por favor permanezcan en este su espacio. Empecemos por hacer algunas precisiones sobre el tema Venezuela. Ayer vimos algunas actualizaciones que quizás una de las más importantes de ellas sea cómo Estados Unidos reconoció como ganador a González Urrutia, es decir, el candidato de la oposición venezolana de las elecciones del pasado domingo. Bueno, Venezuela es un país complicado en algunos aspectos, aunque nosotros lo veamos simple. E incluso durante toda esta semana se ha estado vertiendo a través de los medios de comunicación análisis muy simplistas sobre las elecciones de Venezuela. Sobre todo simples porque han estado siendo hechos y hemos visto los acontecimientos desde nuestros ojos. En lo que el señor director prepara unos videos muy poderosos que hemos traído para ustedes porque explican de una forma prístina cómo funciona el sistema en Venezuela. ¿Cómo funciona el sistema en Venezuela? Yo voy a ir compartiendo con ustedes luego que demos un pequeño repaso, porque tenemos que escucharlos con audio, esos videos. Luego que demos un repaso a esto, vamos a escuchar los videos en unos minutos. Vamos a ponernos primero en contexto sobre qué pasó ayer. Bueno, ayer Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, anunció que reconoce al opositor venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones en la que la autoridad electoral nacional dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, que ha sido duramente cuestionada. Esto lo hizo Anthony Blinken, quien informó que dada la abundante evidencia, es claro para Estados Unidos y más importante para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos. Bueno, eso por un lado. Pero también el Tribunal Supremo de ese país, es decir, de Venezuela, ¿qué dijo? El Tribunal Supremo de Venezuela convocó a los 10 candidatos venezolanos. Tengo por acá la información para compartirla de forma íntegra con ustedes, pero María Corina Machado hay una orden de prisión contra ella emitida por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, en teoría, ella está prófuga, en teoría. Entonces, ¿cómo va a acudir ella? ¿Cómo va a acudir ella a ese tribunal junto a los otros? Pues la van a amarrar ahí mismo. Bueno, la expresión amarrar es una expresión muy coloquial que utilizo para el tema de hacer preso a alguien. O sea, no es un término despectivo contra la líder opositora María Corina Machado que estoy utilizando. Bueno, entonces, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convocó para hoy viernes a los 10 candidatos a las presidenciales del pasado domingo a comparecer ante esta instancia como parte de una investigación solicitada esta semana por el mandatario Nicolás Maduro. ¿Quién sabe si eso Nicolás Maduro lo hizo a sabiendas de que ese tribunal lo iba a convocar a todos y quizás ahí comienza a amarrar gente, es decir, a hacerlos presos? La presidenta de la sala, la chavista Claris Lías Rodríguez, declaró competente el recurso introducido este miércoles por el jefe de Estado en el que pidió aclarar todo lo que haya que aclarar sobre los comicios cuyos resultados por parte del Consejo Nacional Electoral ratificó su victoria pese a denuncias de fraude por parte de la oposición. Recordemos que también hay unos opositores que están asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela y Brasil ha decidido apoyar para reforzar
esa medida de seguridad porque el chavismo anda en persecución. Entonces, vamos a ver, por favor, señor director, con su audio, los videos que tenemos ahí, que nos han mandado en exclusiva para a la misma hora. Marina, la señora Marina, aquí tengo, la señora Marina, que es una de las mejores técnicos de América Latina y el Caribe, una de las mejores técnicos electorales, explica en ese video cómo funciona el sistema electoral. Yo quise traer ese video junto a algunos datos porque estuve reunido con una comisión de veedores internacionales que participaron en el proceso del pasado domingo. No veedores no interesados, es decir, son personas que tienen muchísimo tiempo participando en procesos electorales y que no van a un país a observar porque están interesados en que gane un lado u otro. No, no. Es que han hecho de eso un ejercicio incluso profesional. Por eso ustedes ven que, o sea, cómo la señora María maneja ese dato. Entonces, algunas precisiones, por ejemplo. ¿Por qué el boletín se retrasa? La ley electoral, o sea, se retrasa para nosotros. E incluso cuando veo el primer boletín que emite el CNE de Venezuela, digo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué dice que es irreversible? O sea, el término que utiliza. Porque aquí en República Dominicana, que es el proceso que conocemos, la Junta emite, por ejemplo, el boletín 0 y no habla de que es irreversible nada hasta que no hay un último boletín. Hasta que no hay un último boletín. Sin embargo, la ley electoral de Venezuela, ¿qué establece? Que no se emite un boletín hasta que la tendencia no sea irreversible. Oigan eso. A diferencia de República Dominicana, donde empiezan con un boletín 0, dicen, bueno, Juancito, 0, Otañez, 0, fulanito, 0. Entonces ahí comienza la agonía. No, en Venezuela el sistema electoral establece que el primer boletín debe ser emitido cuando la tendencia sea irreversible, es decir, que hay un ganador. Es importante, y esto lo digo, yo no estoy estableciendo aquí quién ganó o quién perdió, no. Estoy tratando de explicar cómo funciona el sistema para que la gente pueda entender mejor el proceso electoral venezolano y dejemos de estar haciendo análisis simplistas y emocionales sobre el mismo, porque no hacemos ningún servicio a Venezuela ni a los venezolanos mirando las cosas blanco y negro o como deberían pasar conforme a cómo se manejan las cosas aquí en República Dominicana, porque es un país totalmente diferente. Además, luego de ese boletín irreversible, ahí comienza a caldearse los ánimos mucho más. Pero entonces vemos que al otro día es proclamado Maduro. Cuando uno ve eso aquí en República Dominicana, uno dice, espérate, que aquí hay algo raro. Porque, insisto, lo vemos conforme a lo que pasa en nuestro país. Porque, bueno, aquí duramos casi 2 días o casi 24 horas escuchando y viendo boletines, ¿verdad? Entonces, por lo regular son los candidatos que dicen, bueno, perdí. Y entonces ya cuando la mayoría de los candidatos dicen que perdieron, entonces el victorioso sale, su bullita, lo aplauden, lo abrazan y perfecto, pero todavía la Junta no ha terminado de contar, ni ha hablado de tendencia irreversible. Entonces, el candidato es meses después, o tiempos de semanas después que le entregan su certificado como ganador. Ah, no. La ley electoral venezolana establece que hay que entregarle al día siguiente su certificado. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral al día siguiente le entrega el certificado a Maduro. Bueno, otro dato importante. En 25 años se han celebrado 31 elecciones en Venezuela. En solo 2 de ellas no ha habido problemas.
que son, o sea, en todo ese tiempo hay dos en las que el chavismo no ganó con ese mismo sistema. Es decir, el mismo sistema tiene muchísimo tiempo utilizándose. Además, según la ley, que es lo que explicaba la técnico que pusimos en el video, que insisto, es una de las mejores técnicos, por no decir la mejor, de todo este continente, América Latina y el Caribe, para que estemos claros. Entonces, además es una persona que no está, insisto, interesada que si gana fulano, no, porque es un trabajo y por eso tiene ese reconocimiento internacional y participa en todos los procesos. Bueno, entonces, como decía ella, luego que termina todo ese proceso, entonces las máquinas emiten las actas, que no es como aquí, que aquí entonces te publican una hoja como esa con palito, Otañe 1, fulanito 1, pues entonces son 2. Entonces te lo publican afuera plastificada en los colegios. No, allá es un impreso que parece, como dijo la técnico, una factura de supermercado. Entonces, el proceso de verificación ciudadana, es decir, ciudadanos van y verifican el proceso. Ahora, hay un punto importante. Tenemos que recordar que aquí nosotros no hemos podido, aunque tenemos que reconocer, y tengo que reconocerlo, tenemos una democracia fortísima en República Dominicana, porque, y lo dije en un momento determinado, estuve en Miami. Y cuando estuve en Miami me dicen unos amigos cubanos, oye, me parece sorprendente la madurez que ustedes exhiben, porque hacen unas elecciones presidenciales. La misma noche todo el mundo reconoce que perdió y ya ustedes saben quién ganó, sin ningún trauma. Entonces, República Dominicana tiene eso. Y la única situación de nosotros es que no hemos podido modernizar el sistema del voto porque eso sí nos ha traído traumas a nosotros. Pero en el caso de Venezuela está tan automatizado que no es como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Tú tienes que ir, por ejemplo, con esta cédula. Esta es mi cédula, por ejemplo. Usted va con su cédula, la verifican y la buscan. Ahí dicen, Miguel Otañez. Ahí vocean ahí mismo en la mesa. Entonces vienen, sí, lo tengo. Y luego otro dicen, lo tengo. Y comienzan a buscarlo con una hojita. Sí, mesa tal. Efectivamente, sí, vota aquí. Entonces te entregan la boleta y usted va y raya una boleta feísima que le dejan a usted la mano toda prieta y tú tienes que marcarla. No. ¿Saben cómo las máquinas, como el voto es automatizado, cómo se accionan las máquinas? Es con la huella que funciona. O sea, yo no puedo ir de que, bueno, mira, falsifiqué esta cédula. No, es con la huella que se activa. Entonces, con la huella es que usted tiene paso a votar en la máquina, es decir, a seleccionar en la máquina el candidato de su preferencia. Para que estemos claros de cómo es eso. Entonces, lo que aquí nosotros le llamamos recinto, allá son parroquias. Entonces, ¿por qué todavía a las 6 de la tarde decían que había gente votando y se veía esto como sospechoso? Bueno, porque al igual que en República Dominicana, cuando está la gente en la fila de su lugar de votación, no importa que sea la hora final. Es decir, si la ley establece que usted debe, la ley establece que hasta las 6 de la tarde que se vota, pero usted está en la fila, igual que aquí en República Dominicana, hay que permitirle votar. No importa que la fila sea de 11.000 personas. Hasta que no vote el último que está en esa fila, entonces debe seguir fluyendo eso. Está el tema de los ataques. En el año 2018 se habló de más de 500 ataques que recibió el sistema. O sea, el sistema cibernético, se le puede llamar de esa forma. Ahora se habla de más de 1.000 ataques. Entonces, no es descabellada la idea pensar, y con esto no quiero decir que eso fue lo que determinó que si Maduro ganó, que la oposición no lo hizo, no. O sea, eso puede pasar. Y más en elecciones con tantos intereses y conflictos como estos. Porque, señores, hasta en Estados Unidos se dijo que se utilizó data de Facebook para incidir en las elecciones de Estados Unidos. De una forma diferente, pero se utilizó. Entonces, no veamos eso como extraño ni como imposible. Entonces, hay un punto
que llama poderosamente la atención. Ustedes se recuerdan que yo les comentaba a inicio de semana en este espacio que a diferencia de cómo China tiende a tomar las cosas, es decir, que es muy polite, incluso ayer en Noticias Telemicro en exclusiva tuvo declaraciones del embajador chino en República Dominicana. Noticias Telemicro tuvo ayer en exclusiva sus declaraciones. Fue abordado de una forma muy astuta y profesional por uno de nuestros periodistas. China, yo les comentaba a ustedes que China no fija posición de forma directa con lo que está pasando en materia electoral y política en ningún país. Sin embargo, de una vez, de forma rauda y veloz, lo hizo sobre Venezuela y felicitó a Maduro prácticamente la misma noche. Pero resulta que China tampoco observa elecciones. Es decir, tiene dentro de sus políticas que no observa ningún proceso electoral. Y China entonces estuvo presente en Venezuela como observador. Algo sumamente extraño. Claro, digo sumamente extraño porque no tiene esa historia de observar nada desde el punto de vista electoral. Pero sí todos sabemos los intereses que tiene en ese proceso, en ese país. Estamos hablando, señores, de más de 1000 observadores, de más de 100 países. Entonces, hay unos datos que nosotros tenemos que ir viendo, porque los venezolanos, en efecto, pasan o han pasado durante todos estos años muchas vicisitudes. Muchas vicisitudes. Estamos hablando de que Venezuela tiene más de 900, más no, exactamente 930 sanciones que impiden incluso la entrada de medicinas a ese país. Incluso eso. Además, hay cosas que llaman la atención. O sea, por ejemplo, Venezuela tiene una reserva de oro en Londres. Pero yo no estoy hablando de... No. Una reserva billonaria de oro en Londres, que está en teoría frisada. Cuando usted tiene un dinero frisado, eso aún así genera intereses. ¿Pero quién cobra esos intereses? Lo cobra Londres. Y no es que sea utilizado para la diáspora venezolana. Lo propio también, que es el dinero que está congelado en el sistema SWIFT, que es el Sistema Internacional de Pagos. Ese dinero que está congelado, al igual que el dinero ruso, lo utiliza Estados Unidos, pero lo está utilizando para Estados Unidos. No lo está utilizando para la diáspora. Por eso es que los BRICS, que son los países o el bloque conformado por Brasil, India, China y Rusia, han hecho su propio sistema de pago. Y hay naciones que se están uniendo a ese sistema de pago, en el cual tú puedes transaccionar en rupias, que es si mal no recuerdo, es la moneda india, en yuan, que es la moneda de China, en rublos, que es la moneda, rublos, que es la moneda rusa, etc. Entonces, les he querido presentar todo este panorama, amigos y amigas, porque es importante que sepamos el contexto social, económico, político y legal que envuelve todo este fenómeno y todo lo que está pasando en Venezuela para nosotros poder exteriorizar una opinión que sea válida y que contribuya a lo que tenga que pasar en Venezuela, que desde mi punto de vista es que ya el chavismo debe ir saliendo de Venezuela, del gobierno. Hay que permitir que Venezuela avance. Los gobiernos, por mucho tiempo, y los partidos también por mucho tiempo en el Palacio Presidencial, son como el agua estancada, que lo único que llevan es hedor, putrefacción y males a todos alrededor.